Neo descubre que el mundo en el que creía vivir no es más que una simulación virtual a la que se encuentra conectado mediante un cable enchufado en su cerebro. Las miles de millones de personas que viven a su alrededor están siendo cultivadas del mismo modo para poder dar energía a las máquinas. Esta ilusión colectiva o simulación interactiva es conocida como Matrix. Morfeo, el líder de la resistencia humana, rescata a Neo de la cosecha de personas donde se encontraba preso. Una vez liberado, le explica en qué consiste la realidad, porque lo que estaba viviendo solo era una ilusión. La humanidad está esclavizada por las máquinas, que tras el desarrollo de la inteligencia artificial se rebelaron contra el hombre. La revolución desembocó en una gran guerra por la supervivencia de ambos contendientes. Matrix muestra la posibilidad de una realidad ilusoria producida artificialmente en nuestros cerebros por un sofisticado sistema informático al que estaríamos conectados, y por tanto, la posibilidad de que lo que es para nosotros real no lo sea verdaderamente. La posibilidad de lo que es real en nuestra mente no se corresponda con lo que es real fuera de ella. Los dos grandes temas filosóficos presentes en Matrix son La máquina de experiencias de R. Nozick y Cerebros en una cubeta de H. Putman. El primer tema tiene que ver con la elección entre la pastilla roja y la pastilla azul, cuya secuencia clave es la tradición de cifra, y se resume en la pregunta ¿por qué no elegir la pastilla azul? O en otras palabras, ¿por qué es preferible el mundo real? El segundo tema apunta básicamente a una cuestión de teoría del conocimiento. ¿Cómo sabemos que no vivimos en un mundo simulado, sino en un mundo real? Otras películas que también abordan el tema de la realidad y la virtualidad, así como la película de Matrix, son las siguientes. El Piso 13, una película del año 99 que también nos invita a cuestionarnos sobre la realidad, así como veíamos en la película Matrix. La película Dark City del año 1998 nos muestra a la humanidad siendo controlada y manipulada por una élite. En la película Inception del año 2010 y dirigida por Christopher Nolan, vemos muchas alternativas de cómo ver la realidad desde los sueños. En la película The Truman Show vemos a este personaje siendo víctima de vivir en una realidad que no es. Luego en la película Vanilla Sky vemos como Tom Cruise nos muestra una realidad que está siendo elaborada. En la película The Surrogates, protagonizada por Bruce Willis, vemos cómo hay unas máquinas que son las que realmente viven en vez de los humanos. Y finalmente en la película Tron vemos una alternativa de realidad simulada desde las computadoras. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces.
Para definir lo virtual y lo real, escrito por Kevin de Souza. ¿Cuáles son las ideas principales de la lectura? El texto pretende generar conciencia sobre el uso excesivo de redes sociales. El autor plantea que cada persona desarrolla gradualmente otro tipo de personalidad, generando estereotipos narcisistas, donde los individuos exhiben de manera permanente su vida privada, alterando su propia realidad. ¿Qué relación puede haber entre la película y la lectura? Su principal relación es el planteamiento entre el ser humano y su adaptación a los entornos virtuales por medio de personalidades o relaciones sociales dentro de la Internet. Las personas no viven de manera simulada, pero de manera constante interactúan y piensan sobre lo que allí sucede. Eligen qué mostrar, desechan lo que no les gusta. En la película existe una realidad simulada y en las redes sociales simulamos nuestras vidas. ¿Están de acuerdo con lo que se dice en la lectura? Estoy de acuerdo con lo expuesto por el autor. Las redes sociales se convierten en un espacio donde prevalecen los estereotipos, nos alejan de la interacción real con cualquier persona, donde además muchos manifiestan un activismo a ciertas causas, quizá con juicios equivocados, sin fundamentos, tan solo por el hecho de no ser aceptado por ellos mismos o comprendido dentro de su entorno. ¿Cuál es el título de lectura? ¿Quién la escribió? Ficción e identidad, ensayos de una cultura postmoderna es el título de lectura. Y nos enfocamos en el capítulo 1, que es Matrix, una lectura filosófica de la doctora en filosofía Ana Marta González. En la lectura se marcan dos principales argumentos que se ven en la película. El primer argumento es el de Morfeo y el segundo argumento importante que menciona la autora es el del agente Smith. Por un lado vemos cómo Morfeo hace las veces de Platón en una ficción de un futuro lejano, y comenta que él quiere abrir los ojos ante la realidad que realmente viven las personas, ¿cierto? Entonces, si lo comparamos con el mito de la caverna, él es la persona que ya vio la luz, por decirlo así, la luz, pues realmente el futuro es un poco más sombrío y oscuro, y se devuelve a la caverna para abrir los ojos a las otras personas, que finalmente es la función del filósofo. El filósofo lo que quiere es abrir las ventanas del mundo, mostrar la realidad y a su vez pues mostrar realmente que el futuro pues se ha convertido totalmente en algo sombrío pues por las máquinas. Por otro lado, el agente Smith se enfoca al sentido mismo de la vida, a lo trascendente y lo fundamental y los fines últimos de la vida. Realmente pues menciona en su diálogo con Morfeo cuando lo secuestra que está cansado de vivir en Matrix, está cansado de esa ficción, de lo que se vive ahí, y que quiere trascender y dar ese paso finalmente. Entonces eso es la idea principal de la lectura, hacer el contrapeso entre esos dos argumentos que son muy importantes y los que se desenvuelve totalmente la película. Nos invita a reflexionar sobre lo que consideramos real, nuestra relación con el mundo donde vivimos, la manera en la que podemos llegar a esas reacciones en determinadas situaciones, como por ejemplo, el conocer que vivimos en una realidad distinta a la que percibimos. La mayoría de seres humanos en diferentes grados siente conformismo y algunos evitan experiencias nuevas. En la película la realidad es distinta a lo que creen los protagonistas. Algunos se llegan a arrepentir de conocer esa verdad, cuando todo ser humano debe centrarse en una búsqueda, preguntando, indagando, investigando, siempre preparado para explorar nuevos campos o conocer determinadas cosas o situaciones. La tecnología nos consume poco a poco, evita que las personas puedan centrarse en descubrir esa verdad. Nuestra dependencia informática relaciona la sociedad actual con el tema de la película. Bueno, en la lectura vemos un tema muy interesante que expone la autora, donde ella, dependiendo o partiendo de los dos puntos de vista de los autores principales, y que es el Morfeo y su némesis, el agente Smith, inicialmente veo que ella parte desde una posición muy neutral respecto a las posiciones, pero que a medida que se va dando la lectura, ella deja esa inquietud y siembra como esa duda. Finalmente la filosofía trata de no estar 100% seguro de las cosas, sino que dejar ese espacio para la duda, para el debate, para dudar de nosotros mismos. Entonces ella
está dudando que realmente pues exista una realidad. Yo en cuanto a esa posición de ella no estoy como muy de acuerdo, aunque pues sí, finalmente sí, tiene toda la razón que uno siempre tiene que dudar de todo, no está totalmente seguro de las cosas, pero yo pienso que la realidad se construye a partir de nuestras propias experiencias. O sea, uno no puede vivir la realidad de uno a través de las experiencias de otro. Entonces, como decía mi compañero Santiago, es muy importante que nosotros tengamos una historicidad, porque, o sea, como una máquina va a poder decirle a uno qué sentir o qué vivir, pues si uno no lo ha vivido, o qué reacción va a tomar uno pues en determinada situación, y controlar reacción de varias personas y de un conjunto pues va a ser muchísimo más complejo, porque cada pueblo, cada cultura, cada persona, cada individuo con su familia, con su núcleo social, con su núcleo más amplio o pues individualmente, pues tiene unas reacciones diferentes, y yo creo que concentrar todo eso y hacer un programa que simule toda esa virtualidad, que haga que las personas se rijan a través de eso, es muy complejo, incluso pues para la ciencia y para las máquinas con bastante y avanzada tecnología. Entonces pienso que no puede ser así. O sea, una máquina no le puede decir a uno qué pensar, no le puede a uno simular una realidad, porque en algún momento va a haber algún error. Por eso pienso que no, y algo que les comentaba a mis compañeros era que uno no puede ser o estar como un cerebro en cubeta, o no puede estar conectado a una máquina, porque la principal razón que haría el programador o la máquina que lo está ingresando en ese sistema, que lo está controlando, es no pensar en eso. O sea, en la medida que nosotros pensamos en la posibilidad de estar conectados, estamos quitándole mérito a esa opción. Entonces, como siempre digo, pues no podemos dar todo por cierto, pero sí pienso que es muy poco probable que eso realmente nos esté sucediendo. Tanto el video como la lectura nos invitan a hacer la reflexión frente a lo que es la realidad. Y podemos hacer este análisis en dos partes. El primero en lo que es la realidad en sí misma, y el segundo en lo que es la virtualidad. En la primera parte de la reflexión que podemos hacer a partir del video y de la lectura, encontramos la importancia que tiene la realidad para podernos mezclar y podernos relacionar como seres humanos, ya que la realidad la percibimos con nuestros sentidos, y es esto mismo lo que nos permite relacionarnos con los demás. Si lo miráramos desde el punto de vista humanístico, esta realidad es lo que ha permitido que la sociedad a través de los tiempos haya evolucionado y haya avanzado en lo que son las civilizaciones actuales. Por otra parte, lo que analizábamos acerca de la virtualidad, encontramos que esa nueva realidad que estamos viviendo nos lleva también a la reflexión frente a la deshumanización que estamos empezando a vivir en estos últimos tiempos, donde las redes sociales y demás medios informáticos nos alejan un poco de la realidad que hemos vivido como seres humanos a lo largo de la historia. Este análisis y reflexión que hacemos frente al video y frente a la lectura nos invita a que precisamente recalquemos en esa importancia que tenemos como seres humanos y el hecho de podernos relacionar con los demás, y no pasar a la virtualidad desprendiéndonos de lo humano. Todo parte de una pregunta: ¿vivimos en una realidad simulada? Personalmente considero que no. Existen principios que no podrían ser simulados, como las emociones, sentimientos o percepciones. A partir de este interrogante es posible analizar la teoría de las emociones. Según Jörg Wismann, informático alemán, por mucha inteligencia que los ordenadores puedan obtener ahora o en el futuro, la suya siempre será una inteligencia ajena a los auténticos problemas y preocupaciones humanas. Sobre esta teoría, Descartes afirma que en la emoción se produce una relación entre las modificaciones fisiológicas, una línea entre la emoción y conducta que no existe en los demás objetos de conciencia. Basado en esto, considero que los seres simulados no experimentarían la conciencia. Descartes plantea la hipótesis de una conexión estrecha entre dos sustancias, extensa y pensante, que metafísicamente son concebidas de modo autónomo, sin tratarse de una relación necesaria, sino contingente.
que es posible interrumpirla mediante la voluntad o algunas técnicas aprendidas. Dentro de ese contexto, la antropología filosófica plantea unas características típicas en cualquier humano: el conocimiento, su juicio de valor, la libertad o el sentir. Pero ¿qué condiciones posibilitan este fenómeno? Una podría ser la conciencia trascendente, es decir, la conciencia humana con tendencias axiológicas. Boaventura de Sousa, filósofo portugués, plantea que las teorías del sentir definen a las emociones como un tipo especial de vivencia, caracterizadas por un momento corporal. Las emociones tienen que ser esencialmente experiencias o vivencias conscientes. Al sentirlas corporalmente, estas deben ir acompañadas de algún tipo de conciencia. La realidad simulada no deja de ser una teoría, pero la percepción o la emoción de un ser humano encierra una serie de características que, según Freud, médico neurólogo padre del psicoanálisis, contienen dos elementos distintos. Por un lado, las descargas de energía física; por otro, ciertos sentimientos que no son más que percepciones de las acciones motrices que se producen, o sea, sentimientos de placer o desagrado que dan a las emociones sus características esenciales. La unión de estos dos aspectos nace de la repetición de una experiencia particular que debe colocarse en la prehistoria, no del individuo, sino de la especie, de los seres humanos. Bueno, y aparte de la reflexión anterior, yo creo que es muy importante tener dos temas pues, a la cuenta al momento de hacer el análisis de la lectura y de la película. La película parte de un mensaje que es importante, y es el control que están haciendo pues, los avances tecnológicos sobre las vidas de las personas, y hoy vemos pues, que no es muy alejado de ese tipo de control. El tema de la tecnología que nos está invadiendo desde los aspectos más personales e individuales hasta los aspectos sociales, pues es algo que realmente nos preocupa. Pienso que es muy importante establecer un control personal y un límite respecto al buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. De ese buen uso depende pues mucho el futuro que le vayamos a dar, y ese control social y mental que hagan, porque el pensamiento humano se está limitando y se está afectando tras el uso masivo pues, de los nuevos dispositivos, de los smartphones, de los computadores, y eso es una gran ventaja que tenemos, es cierto. Eso nos genera bienestar, posibilidad de comunicarnos, posibilidad de hacer transacciones más rápido y un sinfín de beneficios, pues, porque finalmente para eso fue creado. Pero también hay una contraparte que nos estamos esclavizando a tal punto que no es necesario que una máquina nos tenga conectados, sino que nosotros mismos nos estamos conectando a voluntad propia, y era una de las lecturas que hacía uno de los compañeros. Realmente nosotros nos estamos autoesclavizando a la tecnología. Entonces es ese control que debemos hacer, porque en un futuro pues realmente si vamos a este paso pues no es muy absurdo pensar que pueda ocurrir lo que pasa en la película, que las máquinas finalmente controlen a los humanos por un tema de evolución o por un tema pues, de control. Por otro lado, pues, la lectura nos da una reflexión muy importante de dudarlo todo, ¿cierto? No estar totalmente seguros de algo, no estar totalmente seguros de una verdad, sino que la verdad puede ser modificada o puede ser manifestada de diferentes formas. Entonces, eso es algo muy importante y que valoro de las lecturas, que siempre tengamos esa duda y que analicemos a fondo lo que ocurre pues, a nuestro alrededor. Camilo y Santiago, en este punto donde encontramos cosas en común y algunas diferencias, quisiera dar mi punto de vista personal en cuanto al tema de la realidad y la virtualidad. Los últimos análisis científicos que se han venido realizando en estos años han arrojado algunos resultados muy significativos y muy curiosos. El último análisis que se realizó fue en una reunión el 6 de abril de este año en el Museo de Historia Natural, donde se contó con la participación de algunos científicos de renombre, entre ellos Neil deGrasse Tyson. Y los resultados que obtuvieron fueron bastante interesantes. Uno de ellos es que aproximadamente el 17% de lo que conocemos actualmente del universo puede estarse tratando de una realidad virtual, de una realidad simulada. Otros científicos han venido haciendo otros análisis y otros experimentos donde también han encontrado cosas muy interesantes. Uno de esos experimentos es el experimento de la doble rendija, donde se hacen pasar inicialmente electrones por una sola rendija, lo cual da un patrón.
un comportamiento esperado. Pero cuando se ponen dos rendijas, los electrones parece ser que tuvieran conciencia propia y toman la decisión por cuál de ellas pasar. Pero cuando llegan a un obstáculo, generan algo que se llama el patrón de interferencia. Este patrón de interferencia desaparece solo cuando hay un observador consciente que los está mirando. Si no está el observador consciente, los electrones se comportan de otra manera. Según los científicos, esto nos indicaría la gran probabilidad de estar viviendo en una realidad simulada. Por otra parte, otro de los experimentos que se han venido realizando tiene exactamente que ver con la posibilidad de existencia de universos paralelos y otro tipo de cosas. Entonces, para finalizar mi opinión personal, quisiera decirles que la realidad, a pesar de ser lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que vivimos, también puede hacer que esté generada desde una computadora. Bueno, algo que yo quisiera añadir a esta reflexión, a todo el análisis que hacemos de la película y de la lectura, es acerca del mito de la caverna de Platón, que considero es muy pertinente para este análisis, ya que según el mito de la caverna, la realidad que viven las personas que están allí en la caverna no es más que la proyección de algo que no existe. Es decir, lo que ellos consideran que es su realidad es algo solamente generado, algo imaginado, hasta que una de estas personas decide salir de la caverna, logra darse cuenta de la realidad y puede vivenciarlo. Y es exactamente lo mismo que pasa en la película, ya que vemos cómo los personajes van despertando, se van desconectando de esa realidad simulada y pasan ya al plano real. Entonces vemos que el mito de la caverna tiene mucha relevancia en este tema. Y para finalizar, quisiera también dar un aporte acerca de que la realidad la construimos nosotros mismos. La realidad la vamos construyendo paso a paso. La realidad nosotros la vamos creando. Es eso básicamente. Going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.